en tu familia alguien que tenga cáncer, o tú mismo, o que se te ha llevado el cáncer a algún miembro de la familia, como nos ha pasado a nosotros, o a José Luis Cantón, un miembro de este equipo, haz correr este vídeo tanto como puedas. Porque hemos sabido que después de que el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas haya destituido a María Blasco por haberse gastado más de 3 millones de euros en obras de arte para un centro que debía investigar el cáncer, hemos sabido que este gobierno de mierda mantiene a un galerista en nómina, a un galerista de arte en nómina en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Hace muy poco sabíamos que la ministra de Sanidad ha vetado que las mujeres que tienen metástasis de mama puedan utilizar un fármaco que les puede salvar la vida. Dice que no hay dinero, pero sí que lo hay para regalar ambulancias a Marruecos, 130 todoterrenos en total y, por supuesto, 226 millones para realizar obras en el metro del Cairo, en Egipto. ¿Qué dices? ¿Qué tenemos que ver con Egipto? Que se lo hagan ellos. No solamente eso, hemos regalado 2.000 millones de euros a Venezuela y a Cuba, así por la cara, sin preguntarle a ningún español de nuestros impuestos. Y con todo esto, la ministra de Sanidad dice que no hay dinero para poder subvencionar un fármaco para los niños pequeños que tengan leucemia. Decidme si no es criminal el que pueda hacer esto. Que hay dinero para otros países, pero no hay para nosotros. A ver si es que hay comisiones de por medio, señores del gobierno. Porque si no es que es imposible. Nadie puede ser tan tonto. Y por eso te pido que hagas correr este vídeo. Porque a lo mejor hay alguien muy del PSOE, pero que esté sufriendo ahora mismo el problema del cáncer, como todos hemos padecido en nuestras familias. Y ojalá pueda decir que esta gentuza en la que yo confié me están condenando y no me dan un fármaco que me podía salvar la vida. Pero sí que hay dinero para una dictadura o para el metro de Egipto. A ver si una vez abren los ojos. Se habla mucho, tío, y de verdad estoy frito. No, es que el problema es que la gente está creando desafección a pagar impuestos, ¿no? Vamos a ver un caso que ha salido hoy. El gobierno abandona a los enfermos de ELA. Admite que no financiará la ley sin presupuestos. Si no hay presupuestos, la ley ELA podrá estar toda la aprobada que tú quieras, pero no va a tener ningún tipo de financiación. Es decir, como si no estuviera. Por cierto, la financiación de la ley ELA serían entre 180 y 230 millones de euros. El otro día lo vimos. Las subvenciones a partidos y sindicatos en los últimos 4 años han sido más de 500 millones de euros. Solo con cerrar algunas televisiones autonómicas ya tendrías el dinero. Solo con cerrar el Ministerio de Igualdad ya tendrías el dinero. ¿Por qué nadie pregunta a los enfermos de ELA qué prefieren pagar? ¿Por qué no se le pregunta a la ciudadanía? Oye, ¿qué prefieres? ¿Financiar la ley ELA o el Ministerio de Igualdad? ¿Qué prefieres? ¿Financiar la ley ELA o las subvenciones a los toros? ¿Qué prefieres? ¿Financiar la ley ELA o Televisión Española y La Revuelta y La Madre que me parió? Y Masterchef y toda esa mierda. Porque esto sí es sanidad, ¿eh? Y este caso es de esos casos en los que te aseguro que ninguno de los que defendemos pagar pocos impuestos, que no defendemos no pagar, sino pagar pocos, ninguno de nosotros va a discutir contigo que esto es un gasto necesario, porque 200 millones de euros es, en términos de recaudación de España, son 4 putas perras. Y que se estén ahorrando 4 putas perras en algo como esto, que sí que depende directamente de la vida de la gente, es una putísima vergüenza. ¿Y sabes por qué no se hace? Porque está sujeta a intereses políticos, sujeto a intereses partidistas. ¿No me aprueban los presupuestos? Muy bien. Voy básicamente a coger a todos los enfermos de ELA y a utilizarlos como rehenes para mis negociaciones políticas. Sabemos que esta brecha entre la urgencia de los pacientes y los procedimientos administrativos no pueden ser una excusa en la que poder respaldarnos. Por eso estamos poniendo todo nuestro empeño en acortar los plazos, en acelerar los procesos y en convertir en realidad lo que es esta ley. Y también, mientras tanto, en buscar soluciones en el corto y en el tiempo inmediato, buscando soluciones en el ahora. El pasado mes de enero presentamos a las asociaciones el plan de despliegue de la ley y desde entonces hemos empezado a transitar ese camino con determinación. Ya hemos puesto en marcha los trabajos clave que marcarán el desarrollo y la implementación efectiva de esta norma. En primer lugar, la definición del ámbito de aplicación que permitirá activar varias de las medidas contenidas en la ley. En segundo lugar, la mejora de la formación de los profesionales sanitarios, incorporando, cómo no, la experiencia y la voz de los pacientes y de los familiares. En tercer lugar, la creación de un registro específico de enfermedades neurodegenerativas que nos permitirá planificar mejor los recursos, anticiparnos y dar respuestas más ajustadas a las necesidades reales. Y en último lugar, estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para avanzar y mejorar en todo lo relacionado con la coordinación sanitaria. Qué fácil es pronunciar la palabra o la frase coordinación sociosanitaria y qué difícil es implementarla. Todo este trabajo lo estamos llevando a cabo de una forma coordinada entre los ministerios, coordinada con las administraciones, con la convicción de que solamente podemos avanzar si escuchamos, si dialogamos y, sobre todo, si incorporamos la voz y la experiencia de quienes conviven con esta enfermedad en su día a día.
Los infartos históricamente los hemos estudiado, los síntomas típicos. Los tíos. El brazo izquierdo que se te duerme. El brazo izquierdo, el dolor en el brazo, no sé qué. Vale. El resto de síntomas se llamaban síntomas atípicos. Atípicos somos el 52% de la población, que es lo que pasa en las mujeres. Y entonces, además, esto tiene además unos agravantes, ¿no? Y es que las mujeres vamos vamos más tarde a urgencias porque tenemos que terminar de hacer las tareas. Esto está documentado. Y hay un infradiagnóstico también, ¿no? Porque como no es el síntoma típico que tienen los hombres, pues a lo mejor es un poquito de ansiedad, es un poquito de... Sí, hombre, ansiedad, nerviosa. Que me estoy quedando tiesa. Claro, entonces hay una entre estás loca, te voy a cascar una benzodiazepina y además tengo muchas cosas que hacer. A, B y C son ciertas. Claro. Entonces, tal. Entonces, pues todos esos sesgos socioeconómicos, sesgo de género, etcétera, etcétera, claro que impacta en la salud, y es una de las cosas que queremos poner el foco nosotros dentro del ministerio, ¿no? Cómo hacemos nuestra política sanitaria, que nos encanta, pero la hacemos de la mano también del Ministerio de Igualdad, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Trabajo, de todos los ministerios, porque hay demasiadas cosas que estar interrelacionadas, ¿no? Esto no va solo de que una vez, o varias ya, prorrogue los presupuestos. Esto va de que prorroga sus mentiras. No se sostiene nada de lo que él mismo dijo en el pasado. Nada. Esto va de que prorroga su decadencia y no puede arrastrar con ella a nuestro país. Y esto va de que España no puede permitirse seguir prorrogando lo que ya no quiere una mayoría de españoles. Y por eso no quieren que se vote. Porque saben que los españoles no le votarían. Y por eso lo sabe. Y por eso no dejan votar en las cámaras. En este Sánchez y en este sanchismo no hay palabra, no hay principios, no hay proyecto de nación, no hay presupuestos, no hay plan de defensa, no hay seguridad, no hay mayoría progresista, ni mayoría ni progreso, no hay gobierno, no hay presidente y no quieren que haya parlamento, porque saben que ya no tienen futuro. Usted, evidentemente, no tiene memoria, porque no tiene memoria para recordar que ustedes quitaron las ambulancias de los pueblos de Aragón.